Me gustaría empezar con una pequeña oración. Padre, estamos delante de tu presencia un día más para abrir este libro y hablar tu palabra, Señor, reconociendo que en ella hay autoridad, que en ella hay vida y que es la guía para nuestra vida, Señor. Hoy yo te pido, Jesucristo, que tu nombre sea glorificado una vez más, Señor. Que tú puedas tocar nuestros corazones, Señor, que tú puedas exhortarnos, animarnos, instruirnos en toda justicia, en toda piedad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, quiero, como he hecho las últimas veces que me han invitado a predicar, por lo cual estoy agradecido, es un honor, es un placer poder estar en mi casa y aprovechar este tiempo para compartir su palabra. Hablaba con un amigo hace unos días atrás y le decía, hemos sentido como el versículo de la palabra que dice que el lamento se ha convertido en baile ha sido una realidad. Vinimos a Venezuela por toda la situación de la familia y al día de hoy estamos gozosos, felices, agradecidos con el Señor porque Él ha hecho el milagro. Y realmente nos sentimos ahora como podemos disfrutar de estar en casa, de estar con la familia y de tener la oportunidad pues, de compartir en nuestra iglesia. Nuestro amado pastor sigue recuperándose, gracias al Señor, cada día está mucho mejor, cada día tiene menos necesidad de medicamentos y la verdad es que es un milagro y estamos agradecidos por las oraciones de cada uno de los hermanos, todo el apoyo que hemos recibido durante este tiempo. Hace 2 domingos que me tocó compartir, hablamos acerca de la paz. No sé si recuerdas y si no, bueno, puedes luego buscar la predicación. Pero le pusimos por título a esa enseñanza paz en tiempos de pandemia. Y el día de hoy yo quisiera dar continuación a esa prédica porque hay un elemento que acompaña la paz y que forma parte también de lo que el Señor espera de nosotros como cristianos. Y ese elemento la Biblia lo llama el gozo. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y Él ha llamado a su iglesia a vivir gozosos. Él ha llamado a su iglesia a vivir satisfechos, alegres, contentos en Él. Aún a pesar de que vamos a atravesar procesos y parte de poder llevar nuestra fe a otras alturas es poder transitar esos procesos. En medio de eso, el Señor espera que nuestro gozo, que nuestra alegría, que nuestro contentamiento se mantenga. Y he querido titular esta segunda parte de la prédica gozosos en tiempos de pandemia. Y me gustaría empezar con un versículo que está en Gálatas para darle primer fundamento a esta palabra. Y es un versículo pues archi reconocido por aquellos que han leído Gálatas y es el versículo que nos habla acerca del fruto del Espíritu. Y cuando uno lee Gálatas 5, 22 y 23, la segunda expresión del fruto del Espíritu es el gozo. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y hace 2 prédicas nos concentramos en hablar acerca de la paz y hoy vamos a hablar acerca del antecesor, que es el gozo. Y para empezar me gustaría contarte una pequeña historia para ilustrar un poco de qué va esto del gozo, de acuerdo a lo que dice la palabra y de acuerdo a lo que Pablo está transmitiéndole a la iglesia de Gálatas y que luego vamos a ver que lo escribe a otras iglesias. Yo recuerdo que hace algunos años un joven visitó nuestra iglesia aquí hoy con Cristo. Recién había escuchado la palabra, la verdad era que la había escuchado su novia y su novia lo invitó a la iglesia. Y él comenzó a asistir, hijo de una hermana también muy querida en nuestra congregación. Y por su calidad de joven, pues en ese momento, junto con otro equipo, estábamos liderando el ministerio juvenil, pues teníamos contacto con él. Era una persona muy alegre, era una persona que siempre tenía una sonrisa en su rostro. Era skate, recuerdo. Y comenzamos a compartir con él, a discipularlo, a hablarle la palabra, a interactuar con él. Pero un día
recibimos una noticia devastadora, y era que este joven había sido diagnosticado de cáncer. Y eso golpeó el corazón de muchas personas. Y no solamente eso, sino que este cáncer era un cáncer muy agresivo que lo deterioraba muy rápidamente. Y en ese momento, pues recuerdo que muchos de nosotros tratamos de hacer lo que era posible en nuestras manos, ¿no?, para acompañarlo en este proceso. El cáncer lo fue deteriorando al punto que eventualmente tuvieron que amputarle una pierna. Y en ese momento, junto con el anciano Fadi, me acuerdo, fuimos a su casa para compartir con él. Y no fue nada realmente planificado, pero yo recuerdo que Fadi me pidió que compartiera un pasaje, y hablé en ese momento del Salmo 139, y aunque no es el centro de la prédica, yo quiero leerlo porque creo que es una palabra para alguno de nosotros el día de hoy. Y el Salmo 139 dice: Jehová, tú me has examinado, tú me has conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no estaba la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciese mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y yo no recuerdo exactamente qué dije acerca de esta palabra, pero lo que sí recuerdo y quedó grabado en mi mente era la cara de este joven. Él estaba feliz. Él estaba con una sonrisa de oreja a oreja. Yo creo que estaba mucho más angustiado que él, y realmente su expresión ministró mi corazón. En esa tarde, noche, incluso recuerdo que él sacó un cuadro, porque él además pintaba, un cuadro que él había pintado, era un retrato de Jesús. Y ahí nos gozamos junto con él, y pude ver en él el gozo, la tranquilidad en medio del duro proceso que él estaba atravesando. Y obviamente que la profundidad de su corazón yo no la podía ver, pero era evidente la expresión y cómo el Señor lo estaba acompañando. Él estaba tranquilo, él estaba seguro, su corazón se sentía aplomado, enganchado en él, a pesar de que había conocido el Evangelio pocos días o pocos meses atrás. Al final, para hacer el cuento corto, el Señor decidió llamar a este joven a su presencia. Pero la noche en la que el Señor lo llamó, y yo no estuve allí, pero fue algo que me contaron, el Señor permitió que él se levantara, que él se despidiera de su familia, y casi con ese contentamiento se acostó y el Señor se lo llevó. Y luego de eso, muchas personas en su familia, y una de ellas estuvo cantando con nosotros el día de hoy, Vanessa, conoció también al Señor por ese testimonio y llegó a los pies de Cristo. Durante todo ese proceso que él vivió y cómo pudimos nosotros estar con él, era bastante joven en ese momento, bueno, sigo siendo joven creo, pude experimentar lo que era sentir gozo en medio de la prueba. Y es exactamente lo que Pablo transmite cuando habla acerca del gozo en Gálatas. Es exactamente lo que él quiere que la iglesia pueda tener, que el cristiano, que el discípulo del Señor pueda sentir en medio de cualquier proceso que esté atravesando. Y Pablo no decía esto como una persona que lo había desarrollado teóricamente. Cuando uno lee la historia de Pablo, lee la vida de Pablo, uno se da cuenta que él recibió azotes, que él fue un náufrago, que estuvo a punto de morir muchas veces, que hicieron complot para matarle, que lo apedrearon, que lo encarcelaron injustamente, y a pesar de eso, él podía escribirle a la iglesia, él podía incluso demandarle a la iglesia, porque lo vamos a leer después, permanece gozoso, permanece contento, permanece alegre. Y la verdad es que esta palabra quizás no es tan usada en nuestro español actual. Creo que bueno, entre los cristianos sí, pero uno no se levanta en las mañanas y dice, oye, estoy muy gozoso el día de hoy.
no es algo que usualmente empleemos de alguna manera. Por eso quiero tomarme un espacio para explicar la diferenciación entre el gozo y lo que el mundo llama la felicidad. El mundo insiste en que uno va a estar pleno y lleno cuando alcance la felicidad vista desde una perspectiva material. Leía realmente escuchaba esta semana que una encuestadora en los Estados Unidos, una financiera, hizo la pregunta a los americanos comunes: ¿cuánto necesitas tú para estar tranquilo? Y la mayoría de la gente dijo: bueno, si yo tuviese 1.1 millones de dólares, yo creo que me sentiría seguro. Y la verdad es que 9 de cada 10 americanos están por debajo de esa cifra, y si nos vamos a Latinoamérica, pues yo diría que casi 99,99% estamos por debajo de esa cifra. Pero eso expresa no solamente lo que el corazón de alguien no creyente puede decir, en realidad es lo que está en el corazón del hombre. Pensamos que cuando alcancemos cierta cantidad de bienes o de patrimonio voy a poder sentirme seguro, tranquilo, confiado, porque tengo mis reservas allí. Pero la Biblia nos dice lo contrario. La Biblia nos dice: en medio de lo que tengas, sea poco, sea mucho, estás satisfecho, porque el Señor está con nosotros. Y cuando Dios nos acompaña, cuando Jesús está en nuestra barca, podemos estar tranquilos, podemos estar seguros, podemos estar confiados. Y a mí me gusta la definición de un teólogo acerca del gozo. John Piper dice: el gozo es un sentimiento en tu alma producido por el Espíritu Santo y causado por ver y disfrutar la hermosura de Jesucristo. Y quiero volverlo a leer: el gozo es un sentimiento en tu alma producido por el Espíritu Santo y causado por ver y disfrutar la hermosura de Jesucristo. El gozo primero es un sentimiento, es algo que se produce en lo intangible de nuestro ser, en nuestra alma. Y como todo sentimiento, es algo sobre lo cual uno no tiene control. Es algo que uno no puede demandar, porque las emociones surgen, las emociones se disparan, se detonan en nosotros. Cuando era pequeño, recuerdo que estaba jugando con un amigo en la calle y allí, en la inocencia del niño jugando, salió un perro rabioso. Yo lo recuerdo gigante, probablemente era chiquito, y en ese momento salimos corriendo despavoridos él y yo, porque nos asustamos y corrimos. Me acuerdo que nos montamos en un carro y esperamos que el perro se fuese, y fue algo instantáneo. Yo no racionalicé y vi al perro y dije: ok, este perro me puede morder, entonces yo voy a correr, voy a asustarlo. No, simplemente ocurrió. Y así son las emociones, así son los sentimientos, son detonados en nuestra alma producto de alguna situación. Y como se produce en esa parte intangible, al final puede tener una expresión en nuestro cuerpo, pero realmente nace dentro de nosotros. Ahora bien, como es algo que yo no puedo decidir sentir, necesito un agente externo que pueda producir. Y ese agente es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos sella, cuando el Espíritu Santo nos marca, cuando el Espíritu Santo comienza a ser una morada en nosotros, Él es la fuente de ese gozo, de ese contentamiento, de esa satisfacción y de esa seguridad. No necesito $1 billón para sentirme tranquilo. Necesito la tranquilidad de saber que el Espíritu Santo ha hecho templo y morada en mí. Y gracias a eso, Él puede entonces producir en nosotros ese gozo. ¿Y cómo lo hace? A través de la contemplación, a través de la revelación del más hermoso de los hijos de los hombres, de Jesucristo. Cuando nosotros enfocamos nuestra perspectiva, nuestra mirada en Él, en Jesús, en estudiarlo a Él, en escudriñarlo a Él, en enamorarnos de Él, entonces podemos vivir con esa satisfacción, con esa alegría y con ese contentamiento. Y podemos entender que detrás de cada dificultad hay un porqué. Que nada en la vida del cristiano ocurre al azar.
que Dios está, como dice nuestro pastor, en el asunto siempre. Y ese versículo de Romanos es una realidad. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y Cristo se revela a nosotros a través de la hermosura de su palabra. Él ha hecho la creación como una forma de evidenciar que Él está allí. Y junto con la creación, como una evidencia para aquellos que no conocen la palabra, pero para nosotros que tenemos esa revelación plena en la Escritura, Él puede darnos ese fundamento para decir: yo me puedo sentir gozoso cualquiera sea mi circunstancia. Yo quisiera que hoy leyéramos, como columna vertebral de este sermón, Filipenses 4, del 4 al 8, para entender un poco de qué va esto del gozo en nosotros como cristianos. Pablo no solamente le escribió a Gálatas, les decía antes, Pablo le escribió a varias iglesias, y a Filipenses les redactó en su carta distintos versículos, invitándolos, animándolos a mantenerse firmes en medio de la situación que estaban atravesando. Y el versículo 4 de Filipenses 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. En otra traducción cambian la palabra regocijado y dice gócense. Gócense en el Señor siempre. Otra vez digo, gócense. Lo primero que me sorprendió cuando leí este pasaje es que está en imperativo. Pablo está dando una orden. Y desde la definición que veníamos tratando, decíamos: ¿cómo es posible que una emoción que yo no puedo sentir, entonces, que yo no puedo, decidir sentir? Entonces, yo tengo a un Pablo que comanda que estemos gozosos, que ordena que permanezcamos regocijados. ¿Cómo es posible que esto se convierta en una orden? Porque es fácil cuando el Señor nos dice: no matarás. Es algo binario, 0 o 1, lo hago o no lo hago. Y en nuestra condición, en nuestra moralidad, entendemos eso está mal. Pero cuando va a lo profundo, a lo intangible, a nuestra alma, la cosa se vuelve un poco más confusa. Porque muchas veces nosotros no tenemos ese control, o mejor dicho, ese autocontrol. Y para entender por qué Pablo está diciendo eso en el versículo 4, hay que entender un poquito más atrás el contexto de los versículos previos cuando él le escribe a Filipenses. Y unos versículos antes, él está hablando acerca de distintas personas en la iglesia de Filipos que eran colaboradores con él, y él les dice a estas personas: sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es lo que dice el versículo anterior. Y luego de eso, del versículo 3, entonces él le dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. Es decir, el fundamento del gozo es que allá arriba en los cielos hay un libro, y si tu nombre está en ese libro, tú estás tranquilo, seguro, porque tú vas a ser salvo. Porque al final de tus días, mientras tu nombre permanezca en ese libro, tú vas a alcanzar el regalo de la salvación. Y eso es suficiente para que tú puedas sentirte hoy confiado y tranquilo. Y yo sé, amado hermano, que cuando uno atraviesa procesos emocionales es difícil racionalizar algo como esto, pero es precisamente lo que la fe tiene que producir en nuestro corazón. Gracias a que nuestro nombre está escrito, y si tenemos la seguridad de que está escrito en ese libro en el reino de los cielos, nosotros hoy podemos decir: estamos alegres, estamos gozosos, estamos felices, porque somos salvos. Porque Él dijo, porque su sacrificio nos habilita para poder sabernos hijos de Dios. Siempre me ha sorprendido el relato de la crucifixión, cuando Jesús estaba con los dos ladrones a su mano izquierda y a su mano derecha. Y hace unos días atrás escuchaba una ilustración, un diálogo inventado, evidentemente no es algo que esté en la Escritura, pero decía: el ladrón que llega al paraíso, entra al cielo,
y un ángel lo ve y dice, ¿qué haces tú aquí? Y el ladrón le dice, pues yo no sé, cerré los ojos y ahora estoy aquí. Y entonces el ángel en esta ilustración dice, ok, déjame llamar a un ángel superior, mira, él está aquí, pero yo no veo que él tenga credencial para estar aquí. Y entonces el ángel superior le dice, ¿tú sabes algo de la doctrina de la justificación y de la salvación? No, yo no sé. ¿Sabes algo de la palabra, de la ley? No. ¿Y qué haces tú aquí? Mira, yo lo único que sé es que el de la cruz del medio me dijo que yo podía venir. Y aquí estoy. Amén. O sea, la palabra de Jesús fue suficiente y él accedió al paraíso. Él entró, no tenía más nada. La credencial era la autoridad del Hijo de Dios. Y esa seguridad y esa garantía la tenemos hoy nosotros, que hemos recibido a Jesús y que tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y es gracias a eso que Pablo puede pedirle, decirle de forma imperativa a la iglesia de Filipos, gócense, regocíjense, aún en medio de la persecución, gócense, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y sigue hablando en Filipenses, versículo 5, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Gentileza o amabilidad sea conocida de todos los hombres. Una persona gozosa, una persona alegre, una persona feliz, necesariamente va a ser gentil, va a ser amable, va a tener dulzura en sus palabras, porque es una respuesta, es una consecuencia de lo que hay en su corazón. Amados, el cristiano no puede ser una persona agria, amarga, áspera con sus palabras. Sí, podemos tener nuestro carácter y detrás de esa palabra carácter muchas veces disfrazamos otras cosas, pero el sabernos salvos produce gozo en nuestro corazón y eso permite que podamos ser amables con los hombres. Ahora, el motor de esa amabilidad es lo que viene después del punto y aparte. Dice, el Señor está cerca. Y sabiendo que el Señor está cerca, que el Señor está a la puerta, que el Señor puede llamarme en cualquier momento, o que el Señor puede venir en cualquier momento, yo entonces vivo con mi mirada direccionada en esa realidad. Y así vivía Pablo. Cuando uno lee detenidamente las cartas paulinas, uno se da cuenta que él tenía una urgencia de predicar la palabra. Él tenía una urgencia de invertir todo su tiempo en que otros pudieran conocer, porque él sabía que el Señor podía venir por él, o podía venir por la iglesia. En ese momento no lo tenían tan claro, y él vivía de acuerdo a esa urgencia. Y entonces él le dice, como el Señor está cerca, comienza a mostrar tu amabilidad con los demás, comienza a mostrar tu gentileza con los demás, comienza a transmitir, a contagiar ese gozo, esa alegría y ese contentamiento a las personas que están a tu alrededor. La Biblia tiene alrededor de unos 80 capítulos, quizás, que hablan acerca de la primera venida del Señor. Y sé que otras personas lo han dicho, alrededor del doble, 150 capítulos y quizás un poquito más, hablan acerca de su segunda venida. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una significancia particular para escudriñar, para entender que Él va a regresar. Y cuando nos apasionamos con eso y entendemos eso, nuestra perspectiva terrenal cambia. Nuestros problemas, que pueden ser muy grandes, no superan la grandeza de nuestro Señor. Las posesiones que tenemos no nos poseen a nosotros. Simplemente son instrumentos para vivir acá. Pero como sabemos que el Señor está cerca, estamos tranquilos, seguros de eso. El Señor tiene el control de nuestra vida. Me encantan las películas que son
donde al principio sale el que luego se convierte en el héroe y al principio sale todo disminuido y lo bulean. No sé si han visto Karate Kid, por ejemplo, que el niño pues, no lo querían en la escuela y peleaban con él, etc. Entonces pues, se consigue a su maestro, a Miyagi, el señor Miyagi, le enseña karate. Y luego entonces al final de la película él gana su torneo, él logra superar su adversidad y se convierte pues en el héroe de la película. Y el Señor tiene el control de la película de nuestra vida. Y el Señor sabe que a ese puerto seguro vamos a llegar. Y estamos tranquilos y seguros por eso. Estamos confiados en eso. La Biblia nos dice en Romanos 8:9 que nosotros no vivimos según la carne, sino que nosotros vivimos según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no puede ser de Él. Somos cristianos porque tenemos una amistad con Jesús a través de su Espíritu Santo. No somos cristianos porque posteemos un versículo, una linda frase o porque mandemos un mensaje de WhatsApp. Eso puede ayudar a evangelizar y su palabra es esparcida y predicada. Pero somos cristianos porque el sello del Espíritu está en nosotros. Y caminamos no según nuestra carne, es decir, no según nuestras emociones, nuestros sentimientos, no según las cosas que pasan a nuestro alrededor, sino según lo que dice el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, ha hecho un templo en nosotros. Y sigue hablando en Filipenses, y vamos a ir al versículo 6. Y este versículo para mí es impresionante. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. No dice, bueno, algunas cosas sí, otras no. No dice, el 80%, el 90%. Dice, por nada estéis afanosos. Y si llegaras a estar afanado por algo, convierte ese afán en un motivo para orar. Porque es precisamente lo que dice, si no, sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y acción de gracias. El afán y la ansiedad de esta vida, las cosas que produce en nosotros el sentir la carga de la tribulación o de los problemas o de las circunstancias que al final nos colocan en un estado donde no podemos siquiera controlarnos a nosotros mismos. Amados hermanos, el afán o la ansiedad es un problema de fe, es un problema de incredulidad. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. En una oportunidad Jesús, hablando de Mateo, comienza a dar un discurso acerca del afán y de la ansiedad. Y en ese discurso, en el versículo Mateo 6, comienza desde el versículo 25, pero quiero leer el 30. Jesús le dice a sus discípulos, si Dios cuida de manera maravillosa de las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? En una versión, o les dice hombres de poca fe. Ahí Jesús estaba hablando acerca de cómo el Señor tenía cuidado de las aves del cielo, que les daba sus comidas a los cuervos, de las flores del campo, de los lirios, que no se visten, que no hilan, que no hacen nada, simplemente están allí, el Señor tiene cuidado de ellos, y le dice a sus discípulos, si tiene cuidado de ellos, de esa parte de la creación, ¿no lo va a hacer más con ustedes? Dice, hombres de poca fe. Es decir, la ansiedad y el afán vienen producto de esa incredulidad muchas veces de lo que el Señor dice en su palabra. Y esto no es para hacernos sentir mal,
Por el contrario, es para convertirlo en una petición de oración, para convertirlo en algo que tengo que derramar delante de su trono y decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame en medio de esta situación, aumenta mi fe. Si tú tienes cuidado de las aves que no tienen, qué sé yo, un banco de gusanos o almacenan en un lugar su comida, no, ellos simplemente vuelan y ese día consiguen lo que necesitan, ¿cuánto más no vas a cuidar de mí? ¿Cuánto más no voy a estar tranquilo y seguro porque tú estás conmigo? Porque cuando yo voy a orar, cuando yo me postro delante de ti, te entrego mi problema, te entrego mi situación sabiendo que tú la puedes manejar mejor que yo. Y muchas veces vamos delante de su presencia, nos rendimos delante de Él, entregamos todo y luego que decimos amén, volvemos a agarrar, nos volvemos a poner en la espalda y salimos con eso. Y el Señor quiere que lo dejemos. El Señor quiere que lo entreguemos. El Señor quiere que podamos creer que Él está por encima de nuestro problema, que Él es el Dios de dioses, el Rey de reyes y que tiene el control de todo. Dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración. Él quiere escucharnos, verbalizar nuestra situación delante de Él. Sí, podemos orar en nuestra mente. Sí, es una forma, es una manera, a veces no tenemos tanto tiempo. Pero el Señor dice aquí en su palabra: yo quiero que tu petición sea conocida. Yo quiero que tu oración sea conocida delante de mí. Yo quiero que tu ruego sea conocido delante de mí. Me importa que tú me digas lo que está pasando. Me importa tu ruego, me importa tu clamor. ¿Por qué tenemos el libro de Salmos? Porque David se empeñó en escribir cada una de las situaciones que estaba atravesando, duras, complejas, donde su fe estaba siendo probada, donde sentía que ya no podía más, y lo escribía en una oración y quedó registrado para entender y tener un modelo de cómo el Señor quiere que nos expresemos, que nos abramos, que nos derramemos delante de Él. Él quiere escuchar a sus hijos hablar. Él quiere que nuestra petición y nuestra acción de gracias pueda conmover su corazón y tener cuidado de nosotros. Al final de ese discurso de Jesús en Mateo, Él le dice a sus discípulos: la ansiedad, el afán, no solamente es un problema de fe, es un problema de prioridades. Es un problema de qué está primero y qué está después. Y por eso, en ese discurso, cuando tenemos el famoso versículo, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Miren las aves del campo, miren las flores. Yo tengo más cuidado por ustedes. Y ordena tus prioridades. Concéntrate y enfócate en buscarme, en dedicarte a mi reino, a lo que yo tengo para ti, y todo lo demás te va a acompañar. Y amado, yo te estoy leyendo esta palabra y yo le pido al Señor que también siembre esa palabra en mi corazón, que también me permita afianzarme de ella. Esta economía celestial es increíble. Alguien dice esto y dice: pues perfecto, es el mejor acuerdo que podemos hacer. Yo te busco a ti, tú te encargas de mí. No tengo que hacer ninguna otra cosa. Es el sello que el Señor nos ha dejado. Sin embargo, muchas veces lo invertimos. No, ya va. Yo necesito enfocarme en esto y en esto, y ya teniendo esa tranquilidad, bueno, vamos con lo demás. No, yo no tengo tiempo para dedicarte, yo no tengo tiempo para hacer esto. Déjame tomar una pausa, necesito concentrarme en esto, A, B, C, D, deja que lo termine y ahora voy contigo. ¿Cómo inviertes tu tiempo? ¿Cómo inviertes tu día?
determina claramente cuál es tu prioridad. Si tu prioridad es Dios, tienes entonces el tiempo para buscarle, para anhelarle, para escudriñar su palabra, para meditar en Él, para caminar de la mano con Él, y en paralelo o después hacer todo lo demás que corresponda a tu día a día. Amados, yo creo que como cristianos tenemos que ser muy autocríticos, evaluarnos de acuerdo a lo que dice la palabra. Muchas veces simplemente estamos en un status quo y hacemos las cosas por inercia, por hacerlas. Pero el Señor dice en Santiago, en un versículo que va a aparecer allí: no llegues a la palabra, te veas tu rostro como si lo ves en un espejo y digas, oye, sí, mira, me tengo que acomodar aquí, cortar allá, hacer acá, y te vas y no haces nada. No solamente tenemos que ser oidores, sino poder practicar, convertirnos en hacedores de esa palabra. La canción que cantábamos al final, derramarnos delante de su presencia. Yo recuerdo cuando era más chico que la verdad era que me fastidiaban mucho las canciones muy largas. No sé, me parecía como tedioso. Hasta que un buen día una de esas canciones hizo clic en mi corazón con lo que yo estaba atravesando, y convertí esa canción en una oración, y ya no me importaba si duraba 1 minuto, 1 hora, 2 horas, 3 horas, porque estaba conectándome con el Señor a través de eso. Convierte tu afán, tu problema en un cántico. Toma la palabra y comienza a entonar la palabra delante de Él. No tienes que saber cantar, no es requisito, pero tomar su palabra y comenzar a entonar, a cantarle a Él. Es parte de nuestro rol aquí, es parte de nuestro rol en la eternidad. Cuando uno lee Apocalipsis dice, vamos a estar cantándole a Él. Hay varios cantos en el libro de Apocalipsis y nosotros vamos a formar parte de ese coro celestial, de esa adoración celestial, de ese entregarnos delante de Él. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ya habíamos hablado de la paz, no me voy a centrar en eso, pero algo que me llamó la atención es que dice que es esa paz y el gozo del que hablaba al principio, que va a guardar tus corazones, tu corazón o nuestros corazones, y tus pensamientos en Cristo Jesús. La batalla emocional y por qué muchas veces no podemos responder a ese comando del Espíritu Santo de regocijarnos es porque el tráfico en nuestra mente es demasiado feroz para que la palabra pueda tener vida en ella. Y tenemos tantas cosas que dan vuelta aquí que entonces no podemos concentrarnos en entender y creer lo que dice su palabra. Y por eso aquí Pablo, sabiendo eso, ¿okay?, no siendo psicólogo, pero sabiendo eso, dice, es esa paz que va a guardar tus pensamientos en Cristo Jesús. Hace poco escuchaba un video y me sorprendía lo que decía la hermana. Decía, los neurólogos han encontrado que las mismas partes del cerebro que se activan cuando tú ves algo, se activan también cuando tú cierras tus ojos e imaginas esa cosa. Es decir, si yo veo aquí no lo pueden ver, pero aquí una corneta. Si yo veo esta corneta, mi cerebro se activa en varias cosas para yo poder entender que es una corneta. Y si yo cierro los ojos y me imagino la corneta, se detonan los mismos procesos en mi cerebro. Es decir, que muchas veces nuestra imaginación, nuestra capacidad de crear en nosotros un problema se vuelve una realidad para nosotros. En nuestro cerebro es entendido de esa forma. Y es por eso
que el Espíritu Santo dice, hay que romper con el tráfico que tienes en tu mente. Hay que concentrar tu atención en lo que dice mi palabra para que tú puedas creer en ella, para que tú puedas sentirte plena, satisfecha, gozosa, gozoso en medio de la tribulación, en medio de la prueba. Creer que Él está ahí, saber que Él está ahí. Es como un niño que puede estar frente a una multitud agarrado de la mano de su papá, y si en algún momento se da cuenta que su papá no está, se siente despavorido, se siente que algo puede pasar, pero en el momento que vuelve a ver a su papá que está allí, se tranquiliza. No importa la multitud, no importa lo que haya, si te tengo de la mano, si tú me estás guiando, me estás llevando, yo estoy tranquilo, yo estoy seguro, yo estoy pleno en ti. Y los apóstoles vivieron esto. El Señor los hizo atravesar por estos procesos. Me gustaría que leyeran un pequeño relato en Hechos, capítulo 5, versículos 40 y 41. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre de Jesús. En ese pasaje de Hechos 5, llevan a Juan, a Pablo, los llevan al concilio, los juzgan, una serie de situaciones que atraviesan, y los meten presos. No solamente los meten presos, los azotan, los golpean, y le dicen, hey, dejen de estar predicando la palabra, ¿okay? Dejen de estar hablando acerca de Jesús, dejen de estar instigando a la gente. Y ellos salen de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre de Jesús. Yo leo esto y digo, ¿cómo es posible? Entro en contradicción. ¿Cómo es posible que estando en esa situación no hayas presentado un reproche al Señor? Oye, pero si estoy predicando tu palabra, si estoy tratando de hacerlo bien, si estoy buscando hablar lo que tú me has enseñado, entonces mira la situación en la que estoy. Y dice, no, ellos dijeron, wow, estamos felices, estamos alegres, estamos contentos, estamos satisfechos, porque fuimos tenidos por dignos de padecer afrenta a causa de Jesús. Porque fue algo que trascendió. Nos llamaron, nos convocaron para poder padecer a causa del nombre de Jesús. Y muchos de nuestros problemas y de nuestras situaciones y de nuestros afanes y de nuestras ansiedades realmente son cosas individuales. No tienen nada que ver con que estemos hablando la palabra. Y el Señor quiere que salgamos de allí. El Señor quiere darte la victoria en ese lugar en el que estás, para que luego puedas padecer, pero padecer por causa de su evangelio. Que no estés ensimismado, metido en esa cueva, y allí pienses que te vas a ahogar, que allí pienses que no puedes salir. El Señor quiere sacarte de allí, que puedas crecer, que tu fe pueda aumentar, que puedas creer su palabra, y que entonces puedas cumplir el llamado, el propósito del plan que el Señor tiene contigo, que el Señor tiene con nosotros. Porque luego de que Pablo dice eso, no se queda allí, no lanza una definición, bueno, él va a guardar tus pensamientos, él va a la parte práctica, y es lo que dice el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pablo dice, esta es la solución.
Sí, tus pensamientos, lo que pasa dentro de ti puede ser muy agobiante, pero Pablo dice, tranquilo, busca todo lo que es verdadero, busca todo lo que es honesto, busca todo lo que es justo, busca todo lo que es puro, busca todo lo que es amable, busca todo lo que tiene buen nombre, todo lo que haya virtud, todo lo que haya alabanza, y piensa en eso. Y esta descripción de Pablo para mí solo cabe en una persona, y es Jesucristo. Él es todo verdadero, Él es todo honesto, Él es todo justo, Él es todo puro, Él es todo amable, Él es el mejor nombre que yo pueda tener, Él es lleno de toda virtud, Él es digno de toda alabanza, y yo debo concentrar mi mente, sujetar mis emociones y pensar y meditar y contemplarlo y disfrutarlo a Él. Y a causa de eso, volviendo a la definición que te decía antes del gozo, de esa contemplación, de ese deseo, de esa firmeza, de esa mirada puesta en Él, es que el Espíritu Santo comienza a exudar, a lanzar ese gozo dentro de nosotros para poder estar alegres, contentos y ser amables, gentiles con los que están a nuestro alrededor. Amados, tenemos un tesoro en vasos de barro. Es la mejor forma en la que la Biblia puede describirlo. Somos esos vasos frágiles, somos esos vasos inútiles, que no tenemos ningún tipo de merecimiento, que realmente si nos presentamos delante del Señor estaríamos totalmente despreciados, no tendríamos la posibilidad de, pero el tesoro de Jesús ha sido puesto en nosotros. Y Pablo le dice a los filipenses, piensa en eso. En tu situación, piensa en eso. En tu problema, piensa en eso. Medita en Él. Contémplalo a Él. Doy gracias a Dios por las predicaciones que está haciendo el pastor Joseph, porque está hablando acerca de los atributos de nuestro Dios. Y necesitamos contemplar y profundizar en esos atributos, porque eso es lo que da combustible a nuestra fe, es lo que permite doblegar nuestras emociones, es lo que permite que nos podamos sujetar en obediencia a lo que Él nos demanda a nosotros. No somos almas libres, por el contrario, estamos sujetos a una cabeza que es Jesucristo. Y a donde Él voltea, nosotros volteamos. Y a donde Él camina, nosotros caminamos. Y cuando Él se detiene, nosotros nos detenemos. Porque Él es el que tiene que guiar tus pasos. Y si no lo está haciendo hoy, amado hermano, es un buen momento de ir delante de su presencia y de decirle una vez más, Señor, toma el control de mi vida, de mis emociones, de mis sentimientos, de mis pensamientos, para que yo pueda vivir en esa plenitud. Padre, enséñame hoy a convertir mi queja en una oración. A yo mismo escribir mi oración, voy a ponerlo así, mi salmo para ti, íntimo, pero que sea la expresión de mi acción de gracia, de mi ruego delante de ti. Muchas veces sucede, amados hermanos, que queremos intercambiar problemas. Vemos a nuestro vecino y decimos, oye, él está pasando un poco mejor. ¿Qué tal si te doy mi problema y tú me das cualquiera que tú tengas, porque quizás no estás pasando ninguno? Y ponemos esas excusas. Pero la verdad es que en toda situación vamos a tener procesos. No podemos decirle a otra persona, toma el mío y yo me quedo con el tuyo, porque Dios quiere que nuestra fe pueda crecer. Hay problemas en la pobreza, pero hay problemas también en la abundancia. Hay luchas cuando eres soltero, pero hay luchas también cuando estás casado. Hay luchas cuando no tienes empleo y necesitas desesperadamente un empleo, una fuente de sustento, y hay luchas cuando lo tienes. Hay luchas cuando eres joven y hay luchas cuando eres adulto. Cuando estás en la adolescencia
cuando tienes 40 o 50 años. Es parte de la vida. Es parte de lo que el Señor usa para glorificarse en nosotros. Él le dijo a Pablo: yo me glorifico en tu debilidad. Yo necesito que tú seas débil, porque es solamente allí donde yo puedo mostrarte que yo soy Dios de ti en medio de la debilidad, y yo puedo glorificarme a tu lado. Por eso demos gracias al Señor, porque en la situación que podamos estar atravesando, Él está con nosotros glorificándose. Y Él quiere que podamos decir: diga el débil, fuerte soy. No me siento fuerte, no me siento capaz, no siento que lo pueda lograr. Esta pandemia ha sido terrible, desastrosa, todo se me vino abajo. Pero tu palabra dice que yo soy fuerte en ti. Tu palabra declara que tú estás conmigo, que tú todo lo puedes, que tú eres omnipotente, omnipresente, que tú tienes la capacidad de controlar, de guiar a tu iglesia. Has guiado a tu iglesia desde el principio, a través de todas las etapas de oscuridad, y sigues guiando a tu iglesia hoy a esos lugares delicados. Y yo soy parte de tu iglesia, y yo soy parte de tus hijos, y yo soy parte de tu familia. Diga el débil, fuerte soy. Nos empeñamos muchas veces en poner excusas. Somos expertos en poner excusas, en decir: bueno, Señor, sí, tu palabra dice esto, pero es que tú no sabes esta situación. Sí, ok, yo lo he leído, yo lo he escuchado, pero es que es muy fuerte, es muy difícil, es muy complejo. El Señor nos va a ayudar. Tenemos un sumo sacerdote, dice la palabra, que se puede compadecer de nosotros, porque fue tentado en todo. Porque voluntariamente dijo: yo voy a probar todo lo que mis hijos van a atravesar. Voy a superarlo, no para que me vean como que, oye, tú lo puedes hacer y yo no, para que yo pueda compadecerme de Él, para que eso pueda ser un motor, para que yo pueda interceder por Él. Habiendo pasado lo mismo que Él, puedo presentarme delante del Padre como un abogado que ha atravesado lo mismo que ese que está enjuiciado, y puedo defenderlo e interceder y rogar delante del Padre por mi hijo. Él intercede por ti. Él intercede por esa situación. Él aboga por ti delante de su Padre, porque Él puede compadecerse, Él puede empatizar con lo que tú estás pasando. Tentado en todo, pero sin pecado, sin fallar. Tentado en todo, pero triunfó. Y gracias a ese triunfo es que uno puede estar gozoso. Gracias al triunfo de Jesús en la cruz del Calvario es que uno puede decir: ok, no importa lo que pueda estar atravesando, yo estoy contigo. Yo sé que al final de mis días voy a entrar, así como ese ladrón en la cruz. Quizás ni siquiera voy a saber, quizás voy a decir: bueno, tengo tantos defectos, tantas cosas, pero tú has perfeccionado, tu amor se ha perfeccionado en mi vida, y entonces yo voy a poder entrar seguro, tranquilo, estar contigo, estar a tu lado. Y quiero, ya para ir cerrando, leer Hebreos 12, del 2 al 3. Y dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Puestos los ojos en Jesús.
Quizás has escuchado esta palabra muchas veces, o quizás es la primera vez que lo escuchas. Jesús quiere que fijes tu mirada en Él. Y si es la primera vez que lo escuchas, que allí tú puedas orar y pedirle al Señor Jesús que venga a tu vida, que perdone tus pecados, que limpie tu corazón y que puedas hoy formar parte de su familia, aceptar su señorío para que Él guíe tus pasos. Y si ya has escuchado esto cualquier cantidad de veces, amado hermano, Él es el autor y el consumador de tu fe. Si quieres que tu fe crezca, tienes que oírlo a Él. La fe viene por el oír de su palabra. En Él está completa, es perfecta nuestra fe. Y dice esta porción: el mismo Jesús en la cruz vio algo que produjo tanto gozo en Él. Vio algo que fue tan esplendoroso, tan maravilloso, que dijo: yo voy a sufrir la cruz. Yo voy a menospreciar este oprobio. Y el gozo que Él vio en esa cruz era el cumplimiento del objeto por el cual Él había sido enviado a encarnarse en la tierra. En esa comunión de la Trinidad, en esas conversaciones intertrinitarias, escogieron a Jesús, al Hijo, para que fuese y se encarnase y pudiera abrir el camino para que tú y yo podamos acceder al trono junto con Él. El gozo puesto delante de Él le permitió sufrir esa cruz. La herencia de saber que gracias a ese sacrificio, ahora la familia de Cristo ya no eran 3, sino que ahora son multitudes. Y es lo que dice Apocalipsis: de toda lengua, de toda nación, de todo lugar, van a estar proclamando, tú y yo vamos a estar proclamando su nombre, gracias al sacrificio de Jesús, que sufrió contradicción porque Él no era pecador, pero aún sin ser pecador, Él voluntariamente decidió que reposara sobre Él, que cayera sobre Él la justicia perfecta, divina de Dios, del Padre, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que ese mismo gozo, contentamiento, plenitud que permitió a Jesús atravesar la cruz pueda hoy estar frente a nuestros ojos, para caminar aún en medio de contradicciones entre los problemas, pero poder avanzar y que nuestro ánimo no desmaye. ¿Dónde tienes tu mirada hoy? ¿En qué te estás enfocando el día de hoy? ¿En qué estás pensando? ¿Cuál es tu motivación? ¿Tu propio placer? ¿Tus propios logros? ¿Tus propios deseos? ¿O el deseo de agradar a aquel que murió por ti? Ahí donde estás, cierra tus ojos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, expuesta en esta mañana. Hoy, Espíritu Santo, yo te pido que tú quebrantes nuestros corazones. Que tú, Señor, puedas tocar la fibra más profunda de nosotros, Señor, en la que pueda haber alguna partícula de incredulidad, Señor, y que tú la deshagas por la acción de tu Espíritu, Señor. Y que hoy podamos incrementar nuestra porción, nuestra medida de fe.
Hoy sopla, Señor, vida una vez más, Señor. Convicción acerca de quién eres tú, Señor. Permítenos, Señor, estar aferrados, agarrados, Señor, a tu mano. Y que sigamos tus pasos nada más. Permítenos pensar hoy en todo lo amable, todo lo puro, todo lo justo, todo lo que tiene buen nombre, todo lo que tiene virtud. En el nombre de Jesús, Señor. Espíritu Santo, Señor, permítenos sentir ese gozo, ese regocijo, esa alegría, ese contentamiento, esa felicidad, Señor, de sabernos tus hijos, Señor. De saber que estamos contigo, Señor, en tu casa, Señor, en tu familia, Señor. Y nuestra dependencia es solo de ti, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor.